Muy buenas riders, bienvenidos de nuevo al canal de Máximo Moto. Yo soy Jorge y hoy os traemos unos vaqueros que os van a venir muy bien a la hora de ir en moto. Así que vamos a ver sus aspectos más importantes y os voy a guiar un poco para que os podáis decidir de una forma correcta a la hora de comprar unos vaqueros para moto. Así que dentro intro. Bueno, riders, como os decía, pues cada vez son más los moteros que vamos con vaqueros, que buscamos ese look más casual, alejarnos un poco de lo que viene a ser una equipación que sea muy racing y muy incómoda, para llevar, en este caso, pues unos pantalones que nos permitan ir a trabajar, salir de ruta sin que sea demasiado rápida, ir a cenar o ir con los amiguetes a dar una vuelta en moto, sin perder dos factores que son muy importantes a la hora de ir en moto. Uno es la comodidad y lo otro es la protección, ¿vale? Entonces, a la hora de ir a comprarnos unos pantalones, en este caso Máximo Moto tenemos 40 tipos de vaqueros en nuestro catálogo, con diferentes colores, con varias tallas, con diferentes acabados. Entonces, a veces es un poco difícil o os podéis perder en plan qué pantalón es el más adecuado o qué pantalón necesito yo. Bueno, pues que sepáis que cualquier vaquero, en este caso de moto, tiene que cumplir con 4 características que son esenciales. Una, los vaqueros de moto son vaqueros que tienen un tejido más grueso, y esto es un aspecto que lo diferencia de un vaquero normal. Es decir, en este caso se mide por onzas, ¿vale? Entonces el grosor es el que nos va a dar una resistencia a la abrasión y nos va a proteger. Este es uno de los aspectos más importantes en un vaquero de moto, el grosor. Después también tiene que tener unas costuras reforzadas, es decir, no vale cualquier tipo de costura, todas las costuras tienen que estar bien reforzadas, bien unidas y que nos protejan. Este sería el segundo aspecto o cosa que tendríamos que valorar cuando nos compramos un vaquero. El tercer sería el material sobre el que está hecho. Podemos encontrarnos diferentes tipos de materiales, tales como el Kevlar o la aramida. Son materiales que se parecen mucho, aunque tienen unas pequeñas diferencias entre ellos, pero al final lo que buscamos con este tipo de materiales es una simple y muy importante cosa: que nos proteja de cortes y de la abrasión, ¿vale? Por lo tanto, cuando compremos un pantalón o un vaquero de moto, tenemos que buscar que esté confeccionado con Kevlar, con aramida o cualquier tipo de material que esté homologado y que cumpla estas funciones. En este caso tenemos aquí dos pantalones de la marca Vela. Uno está hecho con Kevlar y el otro está hecho con material de aramida. El cuarto aspecto que debemos mirar son las protecciones. En nuestro caso, siempre en todos los pantalones que tenemos, pues ofrecemos protecciones, y es muy importante que estas sean blandas y removibles. ¿Por qué blandas y removibles? Pues porque evidentemente si estamos comprando un vaquero de moto, estamos buscando un pantalón que sea cómodo, ¿vale? Es decir, que podamos ir, por ejemplo, al trabajo, llegar al trabajo y quitarnos las protecciones para no ir súper encartonados o notar la protección que nos ofrecen, pues si estamos sentados en una silla detrás de un ordenador, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como había dicho, tienen que ser blandas y removibles. ¿Por qué? Pues porque buscamos comodidad, pero sin perder el aspecto más importante, que es la seguridad. En este caso, en todos los pantalones que tenemos en nuestro catálogo, vienen incorporados con protecciones tanto para rodillas, ¿vale?, como para las caderas. Súper importante. ¿Por qué? Porque son las zonas en las que, en caso de accidente, más desgaste hay. Había hablado antes de que en cuanto a protección tenemos que fijarnos en dos cosas. Una era que los pantalones estuvieran hechos de un material resistente a la abrasión, de ahí que hablamos del Kevlar y la aramida. Y dos, que lleven protecciones. ¿Por qué? Porque esto no nos protege sobre la abrasión, esto nos protege ante un impacto, ¿vale? Y como ya sabéis, ante un impacto o un accidente, las zonas más propensas a recibir ese impacto, pues siempre van a ser las rodillas, que es la parte de las piernas que más externa o más hacia afuera tenemos cuando nos caemos, o la parte de las caderas y el culete. Por lo tanto,
Importante, que lleven protecciones, que sean removibles y que se puedan quitar y poner fácilmente. En este caso tenemos aquí dos pantalones, más el pantalón que lleva el maniquí, y como podemos ver, cada protección se puede poner de una forma, ¿vale? En este vaquero en concreto, pues las protecciones se pondrían a través de un bolsillo que tiene y se introducirían aquí dentro, y en el otro pantalón que tenemos, pues el cierre no viene con cremallera, sino que viene con velcro. Una cosa que también es muy importante y que no podemos perder de vista es que estamos llevando unos pantalones, ¿vale? Que queremos llevar un look casual sin parecer o sin ir muy incómodos, por lo tanto es importante que tengan bolsillos, obvio, cuando es más bolsillos mejor, porque siempre podremos poner nuestros accesorios, cartera, moto, llave de la moto dentro, y que tengan, pues evidentemente, botones y cremallera. Esto es muy obvio, pero se tiene también que decir. Si hablamos de los forros, ¿vale? Si os fijáis, si abrimos un pantalón vaquero de moto, podremos ver que en la zona del culo, ¿no? y de la cadera hay como un material o un tejido que es de color verde o amarillo. Este material lo que hace es aumentar lo que viene a ser la protección o la resistencia a la abrasión. Por eso está en esta zona, que es de las más propensas a cuando nos caemos, a que se corte o quemarnos por el asfalto. Por eso tenemos que fijarnos que un pantalón siempre lleve este tipo de material, este tipo de textura en esta parte, y que es fácilmente identificable porque siempre va a ser de un color amarillo o verde. Y bueno, chicos, pues esto sería básicamente lo que buscamos o lo que tenéis que tener en cuenta cuando os compréis un pantalón para ir en moto. Recordad que hoy en día, cuando vemos un pantalón vaquero, a lo mejor tendemos a pensar que están hechos para motos custom o motos café racer, scrambler o de este tipo, pero no, es decir, hoy en día ya no hay excusa, moteros. Podéis tener cualquier tipo de moto, una scooter, una moto deportiva, que no hay excusa para no ir protegido sin perder de vista que queramos llevar un tipo de ropa, en este caso que sería casual, y que nos permitiría ir a trabajar de una forma cómoda, trabajar, salir de ruta, ir a tomar un refresco, pero sin perder de vista lo más importante cuando vamos en moto, que es la protección. Así que, chicos, chicas riders, en nuestro catálogo tenemos 40 pantalones, si no me equivoco. Los tenemos desde los 100 euros hasta los 158 euros, aunque en estos momentos, pues por las rebajas o descuentos que tenemos, podéis encontrarlos desde los 50 hasta los 63 o 65 euros. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es un precio muy ajustado, muy apto para todos los bolsillos, y no tenéis excusa de decir, oye, me gasto 60 euros, dejo de ir con un vaquero de calle cuando voy en moto y voy totalmente protegido de cintura para abajo. Así que, riders, esto es el vídeo de hoy. Os quería enseñar un poco qué aspectos o qué cosas son importantes y que tenéis que saber para compraros unos vaqueros de moto, y que sepáis que, bueno, la comodidad no va reñida con la seguridad hoy en día. Así que estas son las opciones que tenemos en Máximo Moto. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que podéis dejarnos un comentario diciéndonos si os lo compraríais, si sois de la vieja escuela de los que vais con chanclas y pantalones cortos, o si sois esos moteros que ya apuestan por la seguridad antes que por el postureo. Así que, bueno, para finalizar, recordad que tenemos nuestro canal en Instagram, nuestro canal de Facebook y nuestro canal de YouTube, al que podéis suscribiros, activar la campanita, darle un buen like si os ha gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo como siempre. Así que mucho gas, riders, que paséis un buen día.